Hoy vamos a compartir un análisis numerológico y lo vamos a hacer a partir de la fecha de nacimiento de alguien que está de cumpleaños el día de hoy y que queremos compartirle un poquito cómo se trabaja con esta metodología y cuál es el mensaje que nos trae los números y el tarot para los próximos 12 meses, porque cada vez que cumplimos años entramos en un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo trae desafíos, trae oportunidades, y mientras más información tengamos, mejor podemos aprovechar todas las situaciones que van a ir apareciendo a partir de esta fecha. Entonces vamos a trabajar con la fecha de hoy, 13 de marzo del 2025, que podemos analizar de distintas formas. O sea, la primera fecha que analizamos siempre es la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí está contenida toda la información de nuestra infancia, nuestra adolescencia, el propósito de nuestra alma. Hay muchas cosas acá que son importantes. Por ejemplo, en este caso, esta es una persona que nació en el 2007, o sea, acaba de cumplir 18 años, que es una edad también súper importante como para pasar de una etapa a otra. Y lo primero que nos dice estos tres números, ¿cierto? Yo les recomiendo siempre sumar hacia abajo. 13 más 3, 2007, como las sumas que se llaman en el colegio, porque si suman hacia el lado, a veces los números cambian. Muchas personas reducen los números, dicen, ya, si el 13, entonces 1 más 3, 4, más 3, más 2, más 7, 9, y eso da resultados diferentes. Entonces yo me he encontrado con muchas personas que dicen, no, si mi arcano de nacimiento es tal, y yo reviso y les digo, no, eso no es tu arcano, ¿por qué llegaste a esa conclusión? No, pero es que yo lo sumé así, ¿ya? Es súper distinto también cuando trabajamos con la numerología relacionada con el tarot, porque el tarot se trabaja con los arcanos mayores y vamos del 1 al 22. En cambio, en la numerología muchas veces se reduce solo a los números menores de 10, ¿ya? Entonces también hay que hacer ahí un alcance de con qué método estamos trabajando. En el caso de sumar hacia abajo 13 más 3 más 2007, lo que nos da es 2023. Y si lo reducimos, ahí sí lo reducimos, porque el 2023 como cifra no existe en el tarot, sumamos 2 más 2 más 3. Y eso nos va a dar un 7. O sea, ¿qué dice esto? Que el arcano de nacimiento de esta persona es el 7, que equivale, por ejemplo, al carro. Ya, el carro es el arcano 7, y el carro es una carta que, bueno, que tiene mucha información, vamos a ir hablando de eso. Y además que este 7 nazca de la suma de 2023 nos da también una pista, porque el 2 tiene que ver mucho con el desarrollo de ciertos aspectos femeninos de la personalidad, tiene que ver mucho con aprender a conectar con nuestro interior, con nuestras emociones, con la autoobservación, con el sentirse, con el validar. Cuando decimos conectar desde lo femenino, es validar nuestro instinto, nuestra intuición, poder conectar con el cuerpo, con la memoria, con la sabiduría. No es una energía hacia afuera, ya es hacia adentro. Primero tiene que ver con cultivar ciertas cualidades internas, emocionales, subjetivas, ¿ya? En el 2 y en el 3 tenemos muy marcada la relación con la madre, porque esta transmisión de lo femenino nos llega a través de la madre. Si la madre no ha trabajado, no ha sanado en ella, qué sé yo, temas como la creatividad, la fluidez, la apertura, la nutrición, el cariño, la ternura, todos los aspectos del femenino pleno, no le va a poder transmitir al hijo o a la hija estos valores. Entonces va a quedar ahí como un vacío. ¿Ya? Pero lo curioso de esto es que son tres números femeninos, o sea, 2023 tiene un 2, otro 2 y un 3, y lo que da como suma es un número masculino, que es el 7. Entonces es como, en la medida que tú logres trabajar estos aspectos internos y sanar tu femenino, ya sea en hombres o mujeres, ya, porque todos tenemos un femenino, vas a poder ir a encontrar tu identidad, vas a poder ir al mundo, vas a poder ir a desarrollar tus dones, a conquistar el mundo, a luchar tus batallas, a construir tu propia identidad, tu sentido de individualidad, porque el 7 es un número muy individual, muy del yo que se pone en acción, que empieza a buscar su camino individual, a definirse individualmente como persona, no como hijo, no como hermano, no como familia. ¿Se entiende? Entonces, hay una lógica muy bonita en esto, que es
En la medida que trabajo mi interior, mis emociones, mi sensibilidad, la relación conmigo mismo, la autoescucha, yo voy a poder hacer este movimiento hacia afuera que implica un gran despliegue de energía porque es la afirmación del yo, es la afirmación de la propia identidad. Ahora, lo curioso, y por qué quise hacer este análisis, es que cuando sumamos 13 más 3, o sea, 13 de marzo del 2025, porque cuando tú quieres calcular el arcano para este año, lo haces con el año en el que estás cumpliendo años. O sea, por ejemplo, yo cumplo años en abril. Significa que todavía mis números se rigen por la numerología del año pasado, porque el último año en el que yo cumplí años fue en el 2024. Entonces yo estoy, por ejemplo, en un año 14 estoy. Y así un año súper potente, pero voy a llegar a mi cumpleaños que tengo que recalcular mi arcano para este año. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hacen con el año como, no, mi arcano es el 2025. No, el 2025 es el año que estamos cursando, la energía que es para todos, pero tu energía es la que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, pero tú naciste en esta fecha, no antes. Ya, si tú cumples años en diciembre, ¿me entendí? Vienes acarreando la energía del año pasado y recién en diciembre vas a nacer al 2025. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú sumas 13 de marzo del 2025, que es la fecha del día de hoy, que esta persona está cumpliendo años y va a entrar en esta nueva vibración de esta fecha, de este año, nos va a dar nuevamente 7, porque suma 2041. Fíjate que el 7 nace de la combinación de otros números, pero 2 más 4 más 1 igual suma 7. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 2023 del nacimiento y el 2041 de este año? Es que ese 2, vuelvo a poner el énfasis en la conexión con el interior, en esta autoescucha, en esta sabiduría interna, en este estar conectado con mi interior. Pero luego viene el 4, y el 4 tiene que ver con cómo me enfrento al mundo, a las estructuras, a la responsabilidad, al mundo de las formas, que es un universo mucho más masculino. Si te fijas, antes aparecía mucha predominancia de la madre, o sea, nos desenvolvemos en el hogar, en los afectos, en el gusto, en el cariño, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que otros hacen por mí. Pero aquí nos vamos a enfrentar al 2041, es la suma, nos vamos a enfrentar al mundo, nos vamos a enfrentar a cómo nos tratan fuera de mi casa. ¿Cómo me tratan fuera de mi casa? Porque en mi casa yo soy una reina, pero fuera de mi casa soy una más. Y entonces, ¿cómo me paro frente al mundo? ¿Cómo defino quién soy? Y ahí viene el 2, 4, 1. El 1 es el yo. Es donde yo reformulo mi identidad, mi personalidad, elijo cómo me voy a mostrar, elijo qué voy a comunicar, elijo cómo voy a hacer brillar mis dones y mis cualidades, ¿cierto? Pero siempre en este equilibrio entre el interior, tengo que nunca desconectarme del interior. Acá es muy importante esa conexión interna porque si no se va a perder el equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio del carro, ¿qué es lo que pasa? Es que somos excesivamente arrogantes, soberbios, impulsivos, somos erráticos. ¿Por qué? Porque es como un carro que no tiene conductor, es un carro que se desborda, es un carro que va para allá, que va para acá, que se mueve pero no sabe a dónde va. Como personas no nos podemos permitir ese tipo de conducta errónea. Quizás en este caso, es una persona que acaba de cumplir 18 años, puede haber un tema de inmadurez, que tú dices, todavía esta persona no sabe que esa actitud no le va a servir en la vida. Y quizás va a tener que pegarse un par de borrazos para aprender, pero en el fondo esto es una advertencia. O sea, para que este carro no se desboque, tiene que haber equilibrio entre masculino y femenino. De hecho, la misma composición del número 7, ¿cómo lo formamos? Sumando 2 más 5, que podría ser la sacerdotisa y el sumo sacerdote, o sumando, por ejemplo, eh, la emperatriz y el emperador, 3 más 4. Entonces, te fijas que siempre está combinando aspectos que tienen que ver con masculino y femenino, activo y receptivo, adentro y afuera. Me escucho y luego acciono, conecto con mi sabiduría interior y luego comunico. No puedo ir para afuera, para afuera, para afuera y me vuelvo como algo vacío porque eso que digo o eso que hago quizás no está teniendo una raíz en mi interior. ¿Se entiende? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio para que este carro no sea errático, no pase a llevar a otros, no atropelle a otros, no sea un petulante que va por la vida creyéndose el mejor, porque en realidad no le ha ganado a nadie, que esa es la sombra del 7. Siempre que nos enfrentamos a un número, tenemos un aspecto luminoso y tenemos un aspecto sombrío. El aspecto luminoso del 7
Decíamos que es la autoafirmación del yo. O sea, yo vengo a este mundo, tengo un propósito, yo no voy a hacer la repetición de lo que otros hicieron antes, yo voy a conquistar mi propio lugar, voy a conquistar mis propios valores, voy a descubrir el mundo, voy a viajar, voy a ser autónomo, voy a ir fuera de las fronteras que me dijeron, este es tu perímetro. No, yo voy a ir más allá, me voy a desplazar, voy a recorrer. Y uno dice, wow, es un número súper potente. De hecho, estaba pensando que mi hija en su fecha de nacimiento tiene puros 7. En el día, en el mes, en el año, tiene muchos 7. La suma también es un 7. Entonces, como es un número que conozco muy bien porque he tenido que explicarlo muchas veces. Y esto que les acabo de contar, que coincide el arcano de nacimiento con el arcano del año en curso, es algo que pasa a veces. ¿Ya? Y por ejemplo, mi arcano de nacimiento es el 9, el ermitaño, y algunos años de mi vida me ha tocado cursar la energía del ermitaño. ¿Y qué significa eso? Que es un año donde hay como un doble desafío. ¿Por qué? Porque es como cuando tú eres un signo en el horóscopo chino y justo este año es, o sea, pues tú eres cabra y este año es cabra, se pone un poquito más cuesta arriba la cosa. ¿Por qué? Porque es como mucho trabajo relacionado con ese número. Pero por eso yo les digo, la clave de la numerología, así como la estamos planteando aquí y ahora, es tener información para saber cuáles van a ser los desafíos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 7 es un número que está en movimiento. No es un número de reposo, no es un número de calma, no es un número que está súper ocupado, que tiene muchas cosas que hacer, que tiene que conducir el carro, porque yo podría estar muy ocupado, pero quizás otros me dicen qué hacer. Cuando estás en un año 7, tú eres el que gobierna tu tiempo, tu energía, tus acciones. ¿Y qué pasa si tienes 18 años, donde quizás vienes saliendo del colegio, entras en la nueva etapa y no sabes administrar tu tiempo, no sabes administrar tus recursos, no sabes tomar iniciativa, porque vienes saliendo de una etapa donde quizás eras más niño o estabas al cuidado de otros y ahora no es que seas adulto, porque el 7 es un número de transición, soy como joven, estoy transitando a la adultez, estoy aprendiendo a hacerme responsable, estoy aprendiendo a descubrir quién soy, pero no soy un adulto, tampoco soy un niño y en ese tránsito podemos cometer muchos errores. Entonces acá es importante que revisemos los números que tenemos para este año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando calculamos el año pasado, ¿cierto? El año pasado el último cumpleaños fue el 13 de marzo del 2024, esto nos daba 2040. Y cuando yo digo 2040, lo que sumo es 6. ¿Qué nos dice eso? Que el año anterior fue un año de muchas elecciones, de dudas, de ambigüedad, de no sé, es que no sé. En los años 6 no suelen pasar cosas relacionadas con la amistad y con el amor, porque es un año en que conecto con los otros y no sé qué elegir, y no sé si me gusta o no me gusta, y no sé si yo me gusto, porque muchas veces cuando nos gusta otro, también es como, me gusta esta versión de mí, me gusta sentirme así, me gusta andar pensando en esto todo el rato, mejor retiro mi energía de eso y vuelvo a mis cosas. ¿Te fijas? Es un tema de, ¿cómo decirlo? Es un tema de conocerse, porque en los años 6 pasan tantas cosas y me veo enfrentado a distintas situaciones y me veo obligado a elegir qué voy a estudiar, elegir qué me gusta, elegir quién me gusta, qué tipo de relaciones quiero tener. O sea, es un año que tiene mucho que ver con los vínculos. Entonces, yo estoy segura que por la numerología del año pasado, esta persona estuvo viviendo muchas cosas muy intensas, pero no fue un año tan activo como un 7. ¿Por qué? Porque el 6 es un número femenino receptivo. Entonces, pasaron muchas cosas, pero pasaron muchas cosas adentro, así como en el, ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué, como con mucha disyuntiva, así como estar enfrente de un camino y tener dos opciones y no saber cuál tomar. Pero cuando ya eliges, porque en el 6 tú vas eligiendo, ¿cierto? Como esto sí, esto no, me voy por aquí, me voy por allá. Luego viene el 7. Entonces, todo lo que yo elegí en el año 6, o sea, en el año anterior, que fue el 2024, desde el 13 de marzo del 2024 hasta este 13 de marzo, es un año, ahora esas elecciones empiezan a funcionar. O sea, yo elegí esto y ahora hay una consecuencia de lo que le elegí. Yo elegí estudiar, ahora voy a estudiar esto. Yo elegí ir para allá, ahora va a pasar tal cosa. O sea, hay una consecuencia. En el 6 estamos quietos, en el 7 todo se pone en movimiento y nos podemos marear un poquito. Podemos sentir que es como, paren un poco porque me quiero bajar, pero no te puedes bajar. ¿Por qué?
porque esta es tu vida y tú eres el protagonista y no puedes autodespedirte de tu proceso porque tú eres el protagonista de este proceso. Como tenemos un 7 en el arcano de nacimiento, significa que esta persona ya conoce esa energía y le gusta. Seguramente le gusta ser individualista, le gusta moverse, le gusta ser, le gusta funcionar, le gusta tomar la iniciativa, le gusta llevar las riendas. Sí, y también es una persona que ha tenido que lidiar con la sombra del 7, o sea, muchas veces le van a decir, oye, eres egoísta, eres imprudente, pasas a llevar a otros, no escuchas a nadie, eres reactivo, mira lo que hiciste, o sea, no solo es luz, porque para que lleguemos a desarrollar nuestro arcano de nacimiento en su luz, tenemos que, o sea, no nacemos con esto, es un desafío que vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿se entiende? Es como un comodín que traemos, que como que el universo nos dice, ya, te voy a dar esto para que vayáis al mundo como con alguna herramienta, pero no significa que de buenas a primeras sepamos cómo usar esa herramienta, ¿se entiende? Entonces, ojo ahí, para quienes quieren calcular su arcano de nacimiento, tomas el día, la fecha, el mes y el año que naciste, lo sumas hacia abajo y el resultado lo reduces a un número hasta 22. O sea, porque muchas veces una suma te puede dar 2058. Ese número no existe, pero si yo sumo 2 más 5 más 8 me va a dar 15. Y en el tarot existe el arcano 15. No tiene sentido. En la numerología tradicional yo lo reduciría a... el 15 lo reduciría, 1 más 5 lo reduciría a 6. Pero como en el tarot existe el 15, no es necesario reducirlo, ¿ya? Aunque siempre lo podemos reducir y decir qué nos dice el 15, qué nos dice el 6, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, los números, el 13, el día de nuestro nacimiento habla mucho de cómo fue nuestra infancia, ¿ya? Y el mes habla mucho de cómo ha sido la adolescencia. Yo diría que a los 18 años todavía estamos en la adolescencia. Yo particularmente pienso que la adolescencia termina como a los 25. Así que en el mes hay mucha información, por ejemplo, porque el 3 tiene que ver con la relación con la madre y con lo femenino. Entonces, para esta persona que todavía está cursando la adolescencia, el 3 dice, hay algo que trabajar, hay algo que sanar, la creatividad, la abundancia, la belleza, el placer, la comida, todo lo que es creativo, o sea, estamos en ese descubrimiento, pero para poder lograr conectar con todos esos valores que les menciono, hay que poder honrar el femenino. Si yo estoy en conflicto con mi mamá, si estoy en conflicto con mi linaje, si estoy en conflicto con mi herencia, si estoy en conflicto con mi propio femenino, con mi sensibilidad, con mis deseos, con mis dones, voy a entrar en crisis y no voy a estar bien. Entonces, si tú te sientes un poco bloqueado a nivel creativo, hay que trabajar el femenino, hay que honrar el femenino, hay que conectar con eso, con esa sabiduría profunda de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, de la ancestra, seamos hombres o mujeres, ¿ya? Eso es muy importante. Porque cuando no vivimos la energía del 3, que en este caso es el mes, no la vivimos correctamente, oh, nos ponemos súper densos, súper quejumbrosos, súper dependientes, y eso para una persona que tiene un arcano 7 en su año, en su fecha de nacimiento y en su arcano en curso, no es muy sano. O sea, no puede ser autónomo y mamón, no puede ser dependiente e independiente. ¿Te fijas? Entonces hay que aprender a gestionar esa energía con la madre y con lo femenino para que ese 7 pueda desplegar toda su búsqueda y toda su energía. ¿Cómo funciona esto? Porque yo les digo, ya, el 7 va a ser el arcano para este año. Ya, para esta persona. Ya, porque por ejemplo, mi arcano para este año es el 15. Y es un desafío muy fuerte porque creo que en mi vida he tenido solo un año 15 los anteriores años y fue fuerte. O sea, es un año donde yo tengo muchos desafíos relacionados con el 15, que es el arcano del diablo, que por suerte es mi carta favorita. En este caso, el desafío para esta persona es el 7. O sea, el carro, ¿con qué tiene que ver? Primero con hacerme cargo de las elecciones que hice antes. Ya elecciones que tienen que ver con la vocación, con los estudios, con la pareja, con el afecto, con los amigos, con lo que me gusta, lo que no me gusta, con quién me quiero juntar, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, porque a la medida que yo voy eligiendo lo que me gusta, lo que no me gusta, también voy definiendo quién soy y cuál es mi identidad. Cuando yo me identifico con algo, me estoy definiendo un poco. Cuando yo no me identifico con algo, estoy diciendo, esto es lo que yo no soy, esto no me resuena. ¿Se entiende? Todas las elecciones encubren en el fondo esa decisión de quién soy o quién quiero ser.
Y si no soy capaz de elegir, porque también hay periodos en la vida en que estamos súper indecisos y súper ambiguos, es porque tampoco sé quién quiero ser. Estoy como en una duda, un día soy una cosa, un día soy otra. El 7 implica que ya se acabó el tiempo de duda, ya se acabó el tiempo de titubeo, sino que ahora hay que ponerse en acción. ¿Cuál es la clave para que el 7 lleve como la delantera? Tiene que tener objetivos claros, ¿ya? Porque en un 7 nadie te dice qué hacer. El que administra su tiempo, su energía, sus recursos, eres tú mismo. Entonces tengo que tener un objetivo. Si no tengo un objetivo, ¿cómo voy a saber si voy bien, si estoy cerca, si voy llegando? O sea, si yo te digo, llegamos y tú me dices no, pero en realidad no tienes idea a dónde vamos, entonces capaz que ya nos pasamos, capaz que estamos súper cerca y no sabemos. Tienen que haber objetivos claros. Y una forma muy clara es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué espero conseguir con esto? En todo orden de cosas. ¿Para qué digo esto? ¿Por qué le dije esto a esta persona? ¿Por qué hice esto? ¿Qué esperaba conseguir? Un lujo que no nos podemos dar es ser inconscientes. Porque tú podrías decir, ay, es que no sé por qué lo hice, pero las consecuencias, no, a las consecuencias no les importa si tú lo hiciste con buena o mala intención, consciente o inconscientemente, igual va a haber una consecuencia. Entonces, por eso esto tiene que ver con ser más adulto. Porque cuando uno es chico, uno dice, ay, es que lo hice, ay, es que no sé lo que hice, y me mandé una cagada, y no hay consecuencia, o son consecuencias muy chicas. En cambio, como ya soy un individuo que es responsable de sí mismo y está determinando cómo quiere moverse por la vida, lo que yo haga, lo haga consciente o inconscientemente, va a tener una consecuencia y me van a responsabilizar a mí. Yo no voy a poder decir, es que mi mamá, ya no hay ni mamá ni papá. De hecho, el 7 es un número muy particular porque integra al padre y la madre. Y ahí está la clave para entender cuando no nos funciona este número. Porque ¿qué pasa si yo no he sanado la relación con mi padre? O no he sanado la relación con mi madre, o no he sanado ninguna relación. Igual es loco decirle a una persona de 18 años, oye, ¿tú has sanado la relación? Porque te va a decir, no sé, o yo creo que sí. Porque aquí es donde se empiezan a notar esas heridas. ¿Qué significa sanar la relación con el padre? ¿Qué significa sanar la relación con la madre? Sanar la relación con la madre implica, por ejemplo, sentir que soy amado, y, y aceptar a la madre tal y como es. Porque muchas veces cuando somos niños, desde una postura infantil, estamos todo el rato demandando afecto, atención, cariño, nos volvemos muy narcisistas. Y entonces en lugar de tener una relación con la madre donde yo digo gracias por darme la vida, por nutrirme, por darme herramientas, pero ahora yo ya me puedo desenvolver por mi cuenta, me estoy quejando todo el tiempo, le estoy reclamando todo el tiempo, estoy demandando atención y cariño todo el tiempo y no siempre de la mejor manera, porque esa demanda es como una pataleta. Y entonces no crezco y genero una relación de dependencia y de culpa y de estancamiento con la madre. ¿Ya? Para poder ser autónomo en la vida, para poder ser exitoso, para poder ser creativo, tú tienes que tener una relación sana con tu mamá. Y si sientes algún bloqueo en alguna de esas áreas, ya sea la economía, la salud, el placer, el dinero, la creatividad, tienes que ir a trabajar la relación con tu mamá, porque si no, esos aspectos van a seguir estancados, ¿ok? ¿Qué significa sanar la relación con el papá? Sanar la relación con el papá implica, es un poco más difícil, porque los hombres la ponen más difícil, significa que yo puedo ver a mi papá como un adulto. A veces no podemos ver a nuestro papá como un adulto, lo vemos como un cabro chico, lo vemos como una persona que no se ha desarrollado, que no trabaja, que no es responsable, que no se hace cargo, o a veces lo vemos como un adulto, pero lo vemos como un adulto medio neurótico, rígido, que no me entiende, que sus valores no me identifican. Sea cual sea el caso, si tu papá es un pendejo irresponsable o tu papá es un viejo neurótico, que pueden ser los dos casos, la clave es entender que esa persona, de esa mujer y de ese hombre, tú tomaste la vida. Y tal como son, porque tú dices, es que a mí me gustaría que mi mamá fuera más así, es que a mí me gusta, es que esa que tú estás imaginando no es tu mamá, es que ese que tú estás imaginando no es tu papá, este es tu papá y esta es tu mamá, tal como son. Y lo infantil de donde tenemos que salir es ese pensamiento de que si yo reclamo y me quejo, los voy a cambiar. Y no, ellos son adultos que se autodeterminan y eligen vivir la vida de esa forma. Bien, mal, nos puede parecer o no, pero por eso nos convertimos finalmente todos en adultos para tener la decisión de hacia dónde conduzco mi vida. Ya, ahora, ¿cuál es el error clásico de los hijos? Es juzgar a los padres. Tú puedes estar en desacuerdo con tu mamá o con tu papá. Te puede parecer que sus actitudes no son las mejores o no contribuyen a tu crecimiento. Sí, lo puedes pensar.
Pero algo que siempre tenemos que tener claro es que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y aquí la mente de los adolescentes siempre se enoja, porque te dice, pero ¿cómo va a hacer lo mejor que puede si no trabaja? ¿Cómo va a hacer lo mejor que puede si tiene una relación de mierda? Eso es lo que su conciencia le permite. Esa mamá que tú estás imaginando que toma mejores decisiones, ese papá que tú estás imaginando que es más responsable, ese papá no existe. Porque el papá real y la mamá real no tienen ese nivel de conciencia. Esa es una aspiración infantil. Y mientras tú estés atrapado en una aspiración infantil, no estás siendo un adulto. O tu camino hacia la adultez se va a volver más complicado. ¿Se entiende? Entonces, tenemos muchos conflictos relacionados con estos chicos que quieren abrirse paso hacia el mundo, que quieren definir su propia identidad, pero no han sanado estas dos energías. El clásico dibujo del carro son dos caballos. Lo podemos encontrar en blanco y negro y lo podemos encontrar en azul y rojo, que son los dos potenciales, vida y muerte, conciencia e inconsciencia, femenino masculino, luz y sombra, qué sé yo, activo receptivo. O sea, el chofer del carro, el que conduce, va con las dos riendas así y va llevando. Entonces, ¿por qué? Porque el chofer del carro sabe cuándo parar y sentir y escuchar, y sabe cuándo accionar, y cuándo ser creativo, y cuándo dar el paso, y cuándo jugársela, pero también sabe ser cauto, sabe observar, sabe seguir su intuición, pero también sabe cuándo pelear, porque el carro también tiene una cosa como medio de guerrero, así como de ir a la lucha. Si solo somos hacia afuera, perdemos la conexión con la sabiduría y la intuición femenina. Si solo somos hacia adentro, perdemos la conexión con lo creativo, con lo activo de lo masculino. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tienen que estar en paz. Pero, ¿qué pasa? Y esta es una pregunta, cuando en tu corazón de hijo o de hija no hay armonía entre papá y mamá, porque la relación real, en la vida real, no es buena porque mi mamá hizo cosas por mí, mi papá nunca, o porque mi papá es tan bacán, pero mi mamá es tan mala, o porque pelean todo el tiempo y se odian. Y para un hijo es terrible tener que elegir a sus padres en su corazón, porque yo no puedo renunciar a mi fuerza, yo tomé la fuerza de vida de ambos. Y si yo renuncio por lealtad, por ejemplo, ya, por lealtad a mi mamá, renuncio a mi papá, aunque mi mamá no me lo pida, a veces esas lealtades son inconscientes porque tú has visto a tu mamá sufrir, esforzarse, y tú sientes que si tomas partido por tu papá, no sé, la estás traicionando. Pero nadie necesita que tomes partido. Lo que necesitamos es que, primero, yo soy hijo. El 7 es hijo. Es la suma de papá y mamá. O sea, soy algo que nació de la unión de papá y mamá. Y si yo no me reconozco como hijo, estoy en la soberbia, porque estoy pensando que yo tengo más claridad que ellos, que yo me la sé toda, que yo tengo la solución. Y la verdad es que no es así. Si ellos se equivocaron, si lo están cagando, eso es un tema que insisto, no nos sirve juzgar, nos sirve aprender. Yo observo a mi papá y digo, me doy cuenta que mi papá, por ejemplo, no creció, que se quedó pegado, que no desarrolló sus potenciales, que es irresponsable, que no cumple, que está lleno de excusas, que vive en una fantasía. Estoy viendo desde la aceptación, no desde la fantasía, que a mí no me sirve ser así. Que tengo que trabajar eso en mí para no ser igual que él, para no ser una persona irresponsable, que no trabaja, o que trabaja un día sí, un día no, que no es dueño de su vida, que no cumple con sus obligaciones. Y si yo veo a mi mamá y digo, pues a mí no me gusta la forma en que mi mamá gestiona sus emociones, siento que es muy pegada, siento que es muy dependiente, siento que es muy llorona, siento que es muy culposa, no estoy haciendo un juicio, estoy diciendo, chuta, mi mamá, por a ese motivo, la forma en que vive sus emociones y su cuerpo y su autocuidado, no me termina de hacer sentido porque no la veo bien, no la veo feliz, no la veo plena, no la veo sana. Entonces yo estoy aprendiendo que para estar feliz, pleno y sano, necesito gestionar mejor todas esas cosas. Me entendí, es un espejo amoroso. No es que ellos sean dueños de la verdad. No es que si mi papá no le trabajó un día a nadie, yo no voy a triunfar en la vida. No es que si mi mamá ha sufrido mucho, yo también voy a sufrir. No, es ellos vivieron eso para que tú aprendas y tú los veas y por eso siempre partimos desde la aceptación, porque si yo no veo a estos personajes tal como son, no puedo aprender porque estoy imaginando algo que son. Y de esa idea imaginaria no voy a aprender nada, voy a estar como en la fantasía solamente. Cuando tú tomas a tu papá y a tu mamá, en el corazón tienes el éxito garantizado, porque así funciona la vida.
porque de ellos tomaste la vida, los agradeces, los aceptas incondicionalmente, gracias mamá, gracias papá, les pido permiso para hacerme una buena vida, para desarrollar mis potenciales en el mundo, y me voy. Ahora, significa que te vayas de la casa, pero sí también puede significar, fíjate, porque el 7 es muy de cambios, de viaje, de desplazamiento, de ir a buscar más allá de las fronteras de lo conocido, y las fronteras de lo conocido a veces es el hogar, pues. Entonces, a veces sí el 7 se traduce en harto viaje, en harto movimiento, en harto desplazamiento, en harto ir lejos. No, no sé si lejos, pero más allá de lo conocido. Y estar, no solo la palabra, es ser individuo. Porque la carta de la soledad en el tarot es el ermitaño. Entonces no podríamos decir que el carro está solo, pero el carro es protagonista de su propia vida. Entonces va adelante, va como, ay, yo soy el protagonista, tengo que salir bien, tengo que hacerlo bien, y me puedo equivocar, y puedo ser autoexigente, y me puedo frustrar, porque a veces también la gente que tiene el carro como arcano de nacimiento tiene un exceso de confianza. Yo no estoy diciendo, por eso les partí diciendo que mi hija también tiene muchos 7 en su numerología, no es que no tengan talento, tienen un gran talento, pero a veces se confían mucho en que, ay, a mí siempre me va bien, y ay, se pegan los medios porrazos. ¿Por qué? Porque el escenario cambia y las exigencias cambian y las reglas cambian. Entonces, ojo con esto. ¿Qué otra cosa nos dice un año 7? Va a ser un año que va a pasar muy rápido para la persona, ¿ya? Quizás como en año general, estamos en un 2025 que es un arcano 9, la tendencia general del 2025 es que todo pasa muy lento, que los procesos son internos, de introspección, vamos a sentir quizás la necesidad de mirarnos, de alejarnos del ruido, de buscar estas respuestas adentro, de recapitular un poco, decir, oye, lo que pasó antes, cómo llegué a este punto, qué puedo aprender. La tendencia general del año es a la introspección y se siente eso como soledad y como ensimismamiento y como lento. Pero tu tendencia personal es el 7, que es muy veloz. O sea, cuando estamos en año 7, por ejemplo, el 2023 fue un año 7 y pasó así, volando. ¿Te fijas? Porque es un año de una vibración muy alta. No te das ni cuenta y vamos a estar en octubre. Y es como, ups, ya se pasó el año. ¿Está? Entonces, por eso hay que tener claros los objetivos, cómo administro mi energía y mi tiempo. Porque a veces gastamos mucha energía y tiempo en cosas que no tienen objetivo, perdemos tiempo, no conseguimos un resultado, nos cansamos, nos frustramos, nos enojamos. Al final estoy como peleando con otro en lugar de afirmar lo que yo soy. Una tendencia del 7 es la comparación. Pero aquí no hay mano. ¿Por qué? Porque todos somos únicos y todos somos especiales. Entonces, si yo quiero ser el más único y el más especial, voy a perder. Porque esta competencia no es con otros, es conmigo mismo. Tengo que ser la mejor versión de mí, no ganarle al de al lado. Tengo que ser el más enfocado de acuerdo a mis objetivos, no al de al lado. Pero es tentador para el carro mirar para el lado y decir, ay, hoy me está ganando. Hay que tener cuidado con la sombra del 7, con el individualismo, con el egoísmo, con la envidia, con los arranques, con las rabietas, con las pataletas, con ser muy soberbio o avasallador. Porque una cosa es ser, aquí vengo yo, soy luminoso, soy un ser de luz, a pasar a llevar a otros porque no está siendo inconsciente y está siendo irreflexivo, ¿ok? Decíamos que la clave es integrar masculino y femenino. ¿Dónde se nota eso? También en el cuerpo. Si tú haces un escáner mental de tu cuerpo, te vas a dar cuenta que a veces un lado tiene mucha energía, el otro está como más decaído, todo mi cuerpo recae en un lado y el otro se debilita. O sea, hay muchas cosas que podemos ir viendo, desde la planta de los pies, las rodillas, las caderas. Te das cuenta que el cuerpo siempre nos está mostrando ese equilibrio o la falta de equilibrio. Y otra cosa que puede pasar en un año 7, quiero ser súper clara para que tengan cuidado, quienes hayan nacido este día o en otro día que sume más o menos parecido, es que como somos tan acelerados y tan apurones, hay una tendencia muy grande al accidente, al esguince, a la fractura, muy de piernas, muy de extremidades, porque son las que nos ayudan a desplazarnos, muy de cadera, muy de rodilla, muy de pelvis, como de aquí para abajo. Entonces, no es, yo no estoy diciendo, oye, aquellos que tengan un año 7 este año se van a accidentar, no, pero es ojo con el ritmo y la velocidad, porque hay un riesgo de, por ir tan rápido y no tener claros tus objetivos, te saques la cresta. Y te saques la cresta literalmente, no en sentido figurado. Bueno, literalmente hay un sentido figurado también.
Es muy importante acá el tema de la libertad, fíjate, porque en el 7 se me está permitiendo ser lo que yo quiero ser, como Barbie. Se me está permitiendo ser, decidir, porque muchas generaciones anteriores no decidieron nada, hicieron lo que les dijeron, lo que se podía, para lo que les alcanzó, la familia influyó. Acá en el 7 hay una enorme libertad, y yo eso lo veo en mi hija y lo veo en la generación de niños, de los niños ahí nacidos en los 2000, entre el 2000 y el 2010, por ejemplo, son una generación de cabros que autodeterminan lo que quieren ser. Por eso es tan importante sanar al papá y a la mamá y el linaje femenino y el linaje masculino. ¿Por qué? Porque así me libero de cualquier culpa, de cualquier lealtad inconsciente, de cualquier repetición, de cualquier prohibición, de cualquier condicionamiento heredado. Porque para desarrollar la individualidad yo tengo que liberarme de la culpa familiar, de la repetición de patrones inconscientes que vienen del sistema familiar. Porque en el sistema familiar lo que prima es la comunidad, y el 7 es un número individual que va a buscar su destino más allá de lo comunitario. Va a abrir nuevas fronteras, va a abrir, por eso es viaje, por eso es desplazamiento. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces el sistema familiar opera como una trampa. Nos hacen creer que si yo hago lo que me dicen, si yo sigo estos valores, la familia me va a querer y me va a cuidar. Pero en el fondo estoy renunciando a desarrollar mi propia esencia. Y la familia siempre te va a querer y siempre te va a cuidar y siempre te va a apoyar. No tienes por qué renunciar a tu individualidad. Pero tampoco, desde tu individualidad, puedes ser tan soberbio de negar que otros, mamá, papá, abuelos, tíos, primos, generaciones anteriores, pavimentaron el camino para que ahora tú puedas elegir y ser libre. Y hay que honrar siempre a los que se sacrificaron antes. ¿Por qué? Porque uno, sobre todo, no sé, yo tuve una vida bien difícil, pero las generaciones de ahora les ha tocado harto más fácil. Ha estado ahí como todo en bandeja. Entonces, de repente los cabros no agradecen cosas básicas como el techo, la comida, la educación, la ropa, el dinero, porque han crecido con eso. Sin embargo, para que tú tengas esa soltura de gastar, de ir, de venir, de comprar, de vivir, ¿ya? Porque pensemos en familias que 10 hermanos dormían en la misma pieza y uno tiene la pieza entera para uno solo, pero la tiene súper desordenada, ¿cachai? Y cuando la mamá me dice ordena, yo digo, ay, no, que no sé qué, pero no estoy honrando todo el sacrificio que hubo antes para que yo pueda tener los privilegios que yo tenga, porque somos personas altamente privilegiadas, porque hay gente que no tiene nada de eso. Y con eso no te estoy diciendo que te sientas culpable y digas, ay, ¿por qué soy lo peor? Yo tengo tantas cosas. No, no sufras por el mundo, pero sé la mejor versión de ti mismo para que honres a quienes en el pasado no tuvieron la libertad que tú tuviste de elegir, de ser tú mismo, de encontrar tu propio camino, porque no todos nuestros ancestros han podido encontrar esta libertad, conquistar esta libertad. Y mucho mejor si no tenéis que pelearla, porque muchas personas, para, por ejemplo, estudiar lo que quieren, tienen que pelear con su familia, tienen que irse de la casa, tienen que mantenerse solos. Si ese no es tu caso, si a ti tu familia te apoya, te da recursos, te guía, apoya tu camino, entonces eres un privilegiado y eso hay que agradecerlo siendo una buena persona, siendo un buen ser humano, siendo un buen individuo, siendo un buen ciudadano, ¿se entiende? Y siendo sumamente responsable con que de aquí en adelante yo soy responsable del camino que me estoy construyendo, de los objetivos que me trazo. Ya no le puedo echar la culpa al otro, ya no puedo echarle la culpa al empedrado, ya no puedo decir es que mi mamá, que mi papá, porque ahora soy una persona, digo, no adulta, pero soy un individuo que se autodetermina. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esta carta? Bueno, el año, decíamos, se va a pasar muy rápido, pero por momentos va a ser muy necesaria la introspección. Entonces es difícil para el carro parar, porque el carro se embala y le cuesta parar. Pero es bueno parar para no ir cansado, para no perder el foco, para recuperar fuerza. Es bueno darse una pequeña pausa, trabajar, meditar, ordenar adentro, descansar correctamente, porque el carro es un poco hiperactivo, le cuesta dormir, le cuesta hacer la pausa, le cuesta ponerse límites. De hecho, el carro siempre está jugando con los límites de los demás. Siempre quiere ir un poco más allá, pero hay que tener cuidado, porque después del carro viene y la justicia nos pone límites claritos. Y el próximo año que te toca es un año 8. Entonces, todos los excesos que cometas este año
los vas a pagar el próximo. Si no cometes excesos, no hay nada que pagar. El próximo año va a ser un año de cosecha de tus buenas acciones. Pero si cometes algún exceso de confianza, alguna petulancia, si tu arrogancia va más allá de lo debido, el próximo año te va a tocar pagarlo. Entonces, así funciona esto. Por eso el tarot y la numerología nos advierten respecto de qué es lo que me está desafiando este año. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, este es un año 7, el 2041, que decíamos la suma de 13 más 3 más 2025, decíamos que tiene mucho que ver con el padre y con el desarrollo del yo, y a veces esta lealtad que sentimos hacia nuestros padres, papá, estoy hablando particularmente del papá, hombre, puede hacer que se despierte un cierto complejo de, como una suerte de síndrome del impostor, como mi papá no lo logró, no estudió, no se tituló, ¿cómo yo voy a hacer más que él? Como que no es consciente, ya yo no veo a nadie, bueno, sí he visto gente, pero que tiene esta conversación en voz alta, es un diálogo inconsciente, porque en el fondo, ¿cómo voy a tomar la fuerza de mi papá si mi papá sigue viviendo como un adolescente? ¿Cachai? Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo no tomo la fuerza de mi papá como persona histórica, Juanito Pérez, que vive en tal calle y tiene tantos años. Yo tomo la fuerza del arquetipo. O sea, el arquetipo es el emperador. No es tu papá que está contando las tautas para llegar a fin de mes. Es el emperador, y el emperador es regio, es un guerrero que ha conquistado su propio territorio, que tiene valores, que es responsable, que es protector. Yo tomo la fuerza del arquetipo. No te quedes con la idea de que la tengo que tomar del papá que me tocó, porque ¿qué pasa entonces con la gente que tiene papá ausente, papá violento, papá que nunca lo conocí? Esa gente no podría desarrollar su masculino. Y igualmente lo hacemos. Entonces, es la fuerza del arquetipo. Pero para poder conectar con el arquetipo, tienes que hacer lo que yo te decía, tomar al padre tal como es. Sí, mi papá es un poco pajero, no prioriza por los hijos, sí, o sea, mirarlo con total honestidad, pero sin juicio. Es muy difícil. Reconocerlo tal como es, pero sin juzgarlo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, mi papá es flojo, pero no darle un juicio de valor. Ay, es un mal papá, no, es una mala persona. No, que le falta fuerza en la vida, que le falta propósito, que nunca supo quién era ni a dónde ir, y que se sigue dando vuelta en círculo y que no le ha ganado a nadie. Sí, pero no hay un juicio. ¿Te fijas? No estás diciendo es bueno, es malo. Estás diciendo es lo que hay. Y desde ahí yo tomo la fuerza, desde la aceptación incondicional. Porque ese papá y esa mamá, tal como son, y de la unión de ellos dos, tu alma eligió nacer de ellos, porque tenía un aprendizaje que hacer de ese papá y de esa mamá. No de una mamá perfecta, no de un papá perfecto, sino de estos imperfectos y erróneos personas que son tus padres. Entonces, en la aceptación, tu alma encuentra también su propio propósito, su propio aprendizaje. Y al decir, yo los honro tal y como son, gracias por darme la vida, tomo la vida y elijo mi propio camino, lo que yo estoy haciendo es permitirme a mi alma también venir a cumplir el propósito, la misión, la vocación que la trajo a este plano, ¿ya? Espero que este análisis, para todos quienes están aprendiendo numerología, sea de utilidad. Para quienes hayan nacido el día de hoy, van a tener el mismo año 7, independiente que hayas nacido en otro año. Cualquier persona que haya nacido el 13 de marzo del 2025 va a tener un año 7, porque es la numerología para este año, es como que están sincronizados los que cumplieron años este día. Pero la comparación se hace con tu arcano de nacimiento, entonces eso va a cambiar según el año en que naciste. En este caso, para esta persona se repite el 7 y se repite el 7, aunque en el primer caso era 2023, mucha energía femenina, trabajar el femenino para poder desarrollar el masculino, y ahora el 2041, que es la suma, dice trabajar el femenino y sanar al padre para poder desarrollar la individualidad. Eso es más o menos el resumen que te puedo hacer. Cualquier cosa, déjame tu comentario, si tienes alguna duda, si te interesa saber un poco más a fondo, te puedo responder.